Y continuamos hablando de la situación de los médicos en nuestro país y me da gusto saludar a Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Lidia. Un gusto estar aquí contigo, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Estamos hablando de los médicos en lo privado o en lo público. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo más atractivo? Bien, yo creo que para la población que tiene la capacidad de gastar dinero apreciando su salud, pues lo más atractivo es lo particular. ¿Cuál es la razón? Es muy sencillo. Este paciente va a ver al médico que le parece bien y ese médico, para empezar, crea una relación médico-paciente de empatía en la cual se preocupa por él. No tiene que preocuparse si va a encontrar los medicamentos que le va a mandar y le presta atención el tiempo que sea necesario para darle información, capacitación en muchas ocasiones, porque va de por medio su prestigio y el que lo recomienden con otros. En el caso de la institución, es una relación totalmente impersonal. Hay pacientes que llevan años yendo a consultas de control, por ejemplo, y cada mes o cada vez que los citan, pues es un médico diferente el que los va a atender. Y no solamente eso, sino que además los registros o archivos o expedientes se pierden con mucha facilidad, puesto que en México no tenemos aún institucionalmente archivos electrónicos, o sea, historias clínicas digitales. Y entonces se vuelve un problema porque el médico tiene que volver a empezar, pierde tiempo el paciente, tanto para diagnóstico o tratamiento o ambos. ¿Y cuál sería la diferencia para un médico que trabaja en el sector público y para un médico que trabaja en un sector privado? Bien, la diferencia en el sector público, para empezar, es que él no decide las instalaciones. Si nosotros hiciéramos válida la norma oficial mexicana del metraje y las condiciones de cada consultorio, pues yo creo que muchos consultorios de las instituciones estarían fuera de la norma. Segundo, el insumo, lo que se necesita para poder atender al paciente en el momento de la consulta, pues es un orden, es una limpieza, es una serie de equipo mínimo, básico, como una báscula, un estetoscopio, un baumanómetro, etcétera. Después dedicarle el tiempo que sea suficiente, y eso es prácticamente imposible en médicos. El médico, por ejemplo, de las clínicas familiares ve 40 o 45 médicos en 6 horas. Entonces es imposible siquiera enterarse de cuál es su problema, y más si contamos aún, pues que no tiene lo necesario para poderlo explorar, o al final de la consulta, el médico no es responsable del abasto de medicamentos o de las recomendaciones que se hayan hecho para ello, tanto de exámenes de laboratorio, de gabinete o envíos a un especialista. El médico simplemente prestó una atención con las limitaciones que tiene la institución y entonces él solamente es responsable de ese paso. Todo lo demás no es de su responsabilidad. Y ya que hacemos esta diferencia, Eduardo, veíamos, por ejemplo, la pandemia evidenció esta falta de insumos, de herramientas, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué es lo que falta? Bueno, puede haber muchas opiniones de por medio con respecto a eso. Yo voy a vertir la mía porque siempre he pensado, desde hace décadas, que el manejo de la salud en México es un manejo administrativo mal administrado. Me explico. Lo más importante en el manejo de la salud es la salud pública, es el control y prevención de enfermedades, la atención del primer contacto, no invertir tanto en hospitales, claro que es importante, es de segundo y tercer nivel, claro que es muy importante, pero no es ni lo más importante, porque en México la mayoría de los padecimientos crónicos que tenemos y que causan la necesidad de tener hospitales de alta especialidad, pues son prevenibles y predecibles. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no se echan a andar los programas en el primer contacto para favorecer la salud, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado para evitar esas complicaciones que sabemos que son prevenibles y predecibles. Y estoy hablando específicamente de los problemas de la pandemia.
la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, que son enfermedades que se achacaron a la alta mortalidad que tuvimos en México y que no era problema de la atención de la salud. Bueno, pues simplemente porque no se ha administrado correctamente. Y luego ya con respecto a la atención de la pandemia, yo creo que siempre fuimos un poco atrás, un poco atrás, un poco atrás de las necesidades, en lugar de ir previendo, ir siempre adelante, adelante, adelante y que no nos llegaran los acontecimientos tan catastróficamente. A eso me refiero yo con la administración. Hemos visto, y bueno, ha habido muchísimas reacciones y me gustaría conocer tu opinión sobre la llegada de los médicos cubanos al país. Ya escuchábamos algunas posturas que mencionan es que no tenemos la certeza de que realmente sean médicos. Es la tercera vez que llegan médicos de la isla y la verdad, en las anteriores no hemos visto algún cambio. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, primero son muy respetables cualquier médico extranjero, pero como en cualquier país, incluyendo México y muchos otros países, cuando un profesional, sea médico o de cualquier otra profesión, quiere ir a ejercer, ya sea temporalmente o de manera permanente a otro país, tiene que homologar por ley. Eso quiere decir, tiene que ser reconocidos sus estudios universitarios. Si tiene una especialidad, igualmente tiene que ser reconocida, pues para que se le deje en libertad de poder hacer lo que ya demostró que es capaz de hacer. Es muy peligroso y además ilegal porque está plasmado en la Constitución. El que se diga que van a venir médicos y toda esta serie, pues es una cuestión política. Realmente los médicos que llegan, incluyendo los mexicanos, a una institución normal como el Seguro Social, que lo han mencionado mucho y hasta el cansancio, el Seguro Social otorga plazas de manera conjunta con el sindicato y con el responsable de la unidad donde se van a asignar. Hay una lista que va por horas y días de los candidatos que ya están registrados. Para ser candidato hay que demostrar tener un título homologado, reconocido por la UNAM en el caso de México, y tener una cédula profesional. Y en el caso de una especialidad hay que tener un diploma de la especialidad, un reconocimiento universitario y una cédula de especialista. Entonces, además, se necesita demostrar ser certificado por el Consejo Mexicano de la especialidad que corresponda. Entonces, veo muy difícil que cualquier médico que le digan que están abiertas las plazas y que pueden ir y que se pueden inscribir y que les van a dar una plaza, seguramente los van a agregar a una lista de suplentes que tiene el sindicato, que es el que rige el que el médico pueda ejercer en una institución, y las instituciones junto con los sindicatos más la institución pues guarda determinadas plazas sin basificar a los pacientes, sin basificar a los médicos. Ahí está el ejemplo de los médicos mexicanos que se utilizaron por urgencia en la pandemia y que al terminar su contrato, pues no solamente no fueron basificados, sino ni siquiera fueron ingresados al sistema de salud. Y estamos hablando de cientos. Entonces yo creo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Ahora con esto que se puso en la plataforma del gobierno, la solicitud de 13,700 y tantas vacantes, para médicos, pues van 9,000 y tantos y nada más les contestan que ya están y que les van a dar una información, pero eso no quiere decir ni que van a trabajar, ni que tienen un contrato y seguramente van a ingresar a un sistema sindical en el cual tiene más derecho el que tenga más antigüedad como suplente. Quiere decir que primero tiene que entrar a trabajar como suplente y después le dan una base. Hay médicos especialistas en instituciones, en ciudades incluso, que llevan 4 y 5 años trabajando como temporales, como eventuales, como 08, como se dice en el Seguro Social, sin que hayan sido basificados. Entonces, una cosa es lo que se dice. Y en el caso de los médicos cubanos, pues que sean bienvenidos, si así lo consideran, y que demuestren lo que se necesita y lo que se le pide a un mexicano normal, sea un médico general o sea un médico especialista, y pues bienvenidos.
Y preguntarte como conclusión, por ejemplo, en las mañaneras el presidente ha mencionado y se justifica que hay médicos que no quieren irse a estas zonas rurales o estas zonas que son foco rojo por la inseguridad. La verdad, honestamente, ¿quién iría a estas zonas cuando el sueldo pues no es más de 10,000 pesos o poco más de 10,000 pesos? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, ahí también es algo complejo, pero realmente ha desaparecido incluso el manejo de los centros de salud comunitarios que tenía la Secretaría de Salud hace muchos años, en la que ponían un médico pasante, pero ahora con la inseguridad, pues incluso han desaparecido las mismas autoridades de esos centros de atención. El día de ayer fue secuestrada en Villahermosa una doctora que cuando se dirigía a su hospital la secuestraron. Y estoy hablando de Villahermosa, no estoy hablando de un pueblo. Pero independientemente de eso, imagínense nada más a cualquier médico, ni siquiera voy a hablar de un médico especialista, voy a hablar de un médico general que recién egresa de la carrera, que tiene 25 años, grandes ilusiones y todo, y de repente de una ciudad donde se formó como médico, lo mandan a un rancho o a la sierra o a cualquier sitio alejado y no le dan siquiera una protección, no le dan transporte, no le dan comida, no le dan dónde viva, si es casado todavía peor. Y bueno, y después de un mes o 2 o 3 le dicen, bueno, pues muchas gracias, ahora hay otra plaza en otra ciudad o trasladarse para acá. No hay una garantía de que ahí va a poder hacer un trabajo y una vida profesional. Ya no digamos las frustraciones y los peligros terribles que deberían de solucionarse tan fácil con poner unidades comunitarias atendidas, pues ahora que está de moda los militares, pues los militares podrían atender ahí, los médicos militares. Yo creo que tendrían mucha ventaja por encima de los médicos civiles. Eduardo, te agradezco mucho la charla de esta tarde, estoy segura. Vamos a seguir comentando la situación de los médicos en nuestro país en próximos días. Cómo no, con todo gusto, muy agradecido por este espacio y quisiera nada más para finalizar que los médicos mexicanos somos muy buenos. Yo he tenido la oportunidad de conocer varios hospitales en el mundo, he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y los médicos son reconocidos, los médicos mexicanos en España, en Europa, en Estados Unidos. La formación del médico mexicano es muy buena, llena de práctica. Ignoramos cómo sea la formación de otras ciudades, de otros países, de otros médicos, pero simplemente con ver las cuestiones de tipo económico, porque la medicina, para que sea de calidad, como todas las cosas de calidad, cuesta dinero. No es regalada ni gratis. Entonces no puede uno ofrecer cosas de calidad cuando no cuestan nada. Hay que saber apreciar la vida y la salud. Y para eso se necesita mayor presupuesto en el sistema de salud. Muchísimas gracias, Eduardo.